Vamos a dar inicio a una conversación acerca del marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, solamente en cuanto al perfil del supervisor escolar. Para esto vamos a dialogar el maestro Yair Barrientos y un servidor, el maestro Héctor Gordillo, que pertenecemos a la comunidad de aprendizaje y promoción docente, y hacemos esto pues con todo gusto. Maestro Yair, buen día. Gracias, buenos días, profe Héctor. Sean bienvenidos a esta plática que vamos a tener y explicación sobre los perfiles del supervisor escolar, la supervisión escolar que queremos. Vamos a dar inicio para que ustedes puedan escuchar cada uno de los criterios y de los dominios y los indicadores que necesitan saber para su estudio. El perfil del supervisor, tenemos englobados varios aspectos. Aquí cada uno de los aspectos, y dependiendo del nivel en el que nos encontremos, podemos enfocarlo, pero el programa, todo lo que es el perfil, el documento, que en su momento se les va a compartir también, si no es que ya lo tienen en su poder, tiene diferentes características generales, ¿sí? Habla del supervisor en general. Es que nosotros brindemos como supervisor un servicio educativo para que todas las niñas y los niños y adolescentes, en el caso también, ejerzan un derecho a la educación y alcancen su desarrollo en su aprendizaje. ¿Sí? Así también que podamos favorecer que las escuelas sean espacios donde las niñas y los niños, adolescentes, mejoren sus habilidades, conocimientos y actitudes, conforme a lo señalado en el currículum vigente. Todo esto va enfocado únicamente, como lo está diciendo el profe Héctor, al perfil del supervisor. Vamos a hablar nosotros más adelante de 4 dominios que vienen en el perfil del supervisor. También incluimos lo que es de manera integral un ambiente de equidad, de inclusión, interculturalidad, de excelencia. Tenemos que tener ese compañerismo con los docentes, con los directivos, que son con los que trabajamos, ¿sí? Docentes, directivos, en ocasiones también hay personal de intendencia y sobre todo, y lo más importante que no hay que dejar pasar, trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, que a su vez son por quienes estamos trabajando. ¿Sí? Profe, ¿alguna otra característica también que nos pueda compartir? Sí, no, lo describió usted muy bien, maestro Yair. Nos habla el documento del gran compromiso que debemos asumir como supervisores por lograr que haya una educación de excelencia. Eh, y bueno, en este esfuerzo por lograrlo, pues tenemos interacción con diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y como ya usted decía bien, en ocasiones son los alumnos, en ocasiones son los padres de familia, los mismos compañeros maestros y también los compañeros directivos. Es muy Yes. importante también permanecer cercano a todos ellos para atender sus necesidades y yo creo que el fin último es que el máximo logro, ¿no?, de los aprendizajes de los niños. Así es, profe. Usted tiene razón en esto. Acuerden, vamos a acordarnos que nosotros pertenecemos a un gremio, ¿sí? Todos somos maestros, todos somos docentes, entonces todos atendemos a su vez a los niños. Y esto tiene una base. Esta base son principios legales que nosotros pues tenemos que leer y saber, normatividades educativas, vigentes, por supuesto, ¿sí? Tenemos que tener principios éticos, los fundamentos y todo lo que conocemos de acuerdo a las finalidades de la educación. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, todo este colectivo debe estar concentrado en la mejora consistente y debe estar sostenida de los logros del aprendizaje de los alumnos de todas y cada una de las instituciones o escuelas que nosotros tenemos. De todos los niños tenemos que trabajar con todos y tratar de crear ambientes de aprendizaje, espacios
para que ellos puedan desarrollarse plenamente. Así es, profe. Sí, y señalar que al referirnos a la labor del supervisor también nos referimos en el caso de educación física, que es un servicio que se presta también. Existe también la figura de supervisor, hay jefes de sector, todos ellos están incorporados, ¿no? En lo que se espera y en estos dominios e indicadores. Habla acerca Profe, de la labor de platícanos todos ellos. un poquito de cómo está estructurado el supervisor, cuáles son las funciones, cuáles son las categorías para llegar a donde está usted en su puesto, en su función. Sí, nosotros en el servicio de educación física es un tanto distinto, ¿no? Porque nosotros está la primera figura que es el docente de educación física, el que está frente a grupo con todos los alumnos del plantel. Inmediatamente después viene la figura del supervisor de educación física. También en educación física tenemos el asesor técnico pedagógico que realiza su trabajo en las distintas supervisiones o en las inspecciones de educación física. Y ahí pues vamos hacia otro punto, ¿no? Que es que en el organigrama está el docente de educación física, después está más arriba el supervisor y más arriba está el inspector general de educación física. Así es como nosotros estamos regulados, pero para fines de la promoción horizontal, por ejemplo, lo que tienen que estudiar los inspectores es lo mismo que tienen que estudiar los supervisores. Así es. En este caso, nosotros que nos encontramos también, como ustedes tienen su conocimiento en educación primaria, un servidor de educación primaria, en estos niveles, que es el básico, ¿sí? Igual el organigrama está en docente frente al grupo. Posteriormente tenemos una figura de subdirector si es que existe, porque no en todas las instituciones hay. También está el director, el asesor técnico pedagógico, el supervisor y el jefe de sector. Entonces, estas figuras y cada una de las funciones tiene que ver con la atención de los niños. Todos tienen que ver con la atención de los niños, las niñas y los adolescentes para la mejora educativa, porque para eso estamos. Entonces, cada uno tiene que promover o todas sus acciones están encaminadas a mejorar las prácticas educativas. Entonces, en nuestro caso, los que somos supervisores, estamos encargados de estimular a los directivos, a los docentes, para que puedan incrementar de manera continua su profesionalización, puedan seguir estudiando, puedan seguir preparándose y continuar con la atención primordial a los niños, niñas y adolescentes. Pero así es como nosotros estamos y es lo que puedo compartir con ustedes. Entonces, le damos continuidad a esto. Así es, maestro Yair, muchas gracias. Vamos a ir abordando de una vez los dominios. Vamos a pasar al número 1, que es una supervisora, un supervisor escolar que asume su quehacer profesional apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Ya señalaba usted, maestro Yair, que es importante que realicemos la función de supervisor siempre en un marco de normatividad apegado a los principios que nos señalan los distintos artículos, incluso en la Constitución mexicana, como es el artículo 3. Entonces, asumir un trabajo ético basado en valores y basado en la ética, ¿no? Se habla mucho de la equidad que deben haber, de la inclusión. Todos esos factores son muy importantes y por supuesto que se esperan principalmente de la figura del supervisor. Entonces, el primer dominio del supervisor que esperamos es, asume en el ejercicio de su función el valor de la educación como un derecho de todas las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar,
a la vez que es un medio para la transformación y mejora social del país. Yo creo que es la base de todo nuestro ejercicio profesional, el sentir un gran compromiso porque todos los niños eh, pues disfruten de ese derecho que tienen a una educación y además de una educación de excelencia, como estamos viendo que ahora se propone pues la actual Secretaría, ¿no?, de Educación, estos principios de excelencia, de equidad, para garantizar que todos los niños puedan ejercer a plenitud el derecho que tienen como mexicanos de acceder a la educación. Considera en el ejercicio de la función el disminuir las brechas de desigualdad, que es un poco lo que hemos estado platicando acerca de la equidad. Sabemos de la situación tan complicada del país y de que la brecha es enorme, pero es por ello que deben haber pues ajustes, ¿no?, en la enseñanza para tratar de atender con equidad a la mayor parte de los alumnos o a la totalidad de los alumnos. Asumir el cumplimiento de las responsabilidades conforme a la normativa vigente, en el marco de una gestión educativa que aspira a que las escuelas brinden un servicio de excelencia y que los alumnos estén motivados para participar. Eso también es muy importante como supervisores, y ya lo decía usted, que nos dirigimos hacia los directivos y hacemos nuestra labor constante de monitorear las escuelas, tratando de que haya un ambiente propicio para que los alumnos encuentren motivación y se queden en el sistema educativo, que no lo abandonen, que es otra de nuestras prioridades. Atender el principio, ese sería otro indicador, atender el principio del interés superior de las niñas, los niños y adolescentes para garantizar que en las escuelas a nuestro cargo se asuman formas de actuación orientadas al cuidado de la integridad de los alumnos. Esto es muy importante, que haya una sana convivencia, que haya una convivencia armónica, tanto con los directivos, con los maestros, con los alumnos y con los padres de familia, que se cree una cultura de paz, una cultura de armonía, una cultura de sana convivencia. Asumir con responsabilidad social y compromiso ético el establecimiento de condiciones para que en las escuelas haya una cultura centrada en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con el respeto a los derechos humanos, y también otro factor importante es la protección del medio ambiente. Tenemos que ir creando esta cultura para tener una forma de vida de nuestras próximas generaciones, de paz y de armonía con el medio ambiente. También eso es importante que desde la supervisión lo estemos fomentando. Comprometerse con acciones orientadas a garantizar que las niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela reciban una atención educativa en su lengua materna. Este es otro punto también importante para todos aquellos supervisores que atendemos a poblaciones que están en zonas en las que se hablan algunas otras lenguas, posiblemente indígenas, y que haya el compromiso y la certeza, garantizar que los niños reciben la educación en ese idioma, ¿no?, el que les es natural. Otro dominio sería impulsa que en todas las escuelas se establezcan relaciones interpersonales armónicas y pacíficas, centradas en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Ok, en este sentido, bueno, el supervisor, por supuesto, que debe de trabajar para crear este clima de respeto, y sus decisiones cuando interactúa con los directivos y con los maestros, pues con los padres de familia también debe de ser siempre imparcial y justa. Desarrollar estrategias para que se fomente una cultura de convivencia, de inclusión. Tenemos en nuestros planteles pues alumnos que tienen distintas capacidades, muchas veces diferentes, y que requieren de un diferente grado de atención, y los tenemos que incluir, se tienen que sentir apreciados en nuestras instituciones. Esto también tenemos que velar como supervisores para que ocurra.
gestionar los conflictos que a veces se suscitan inevitablemente muchas veces porque somos seres humanos y a veces nos equivocamos, pero tratar de que se dé solución a los problemas de nuestras relaciones interpersonales en un marco de respeto, de diálogo y siempre apegados a las diferentes normas que existen y a los protocolos de actuación pertinentes. También coordinar con los directivos el desarrollo de estrategias culturalmente pertinentes y establecer acuerdos y soluciones pacíficas de los conflictos. Ahí, profe, excelente. Ahí está todo muy bien y está clarificado que está comentando. Ahí me gustaría complementar para que nos están viendo ¿Sí? que exactamente tenemos que encontrar esas soluciones pacíficas. Siempre va a haber conflictos o problemáticas entre compañeros, entre niños, quizá, en donde la figura de nosotros, de supervisor, va a ser solicitada. Acuérdense que nosotros tenemos un marco normativo en lo que está basado tanto el documento que estamos explicando como lo que nosotros desarrollamos día a día en las instituciones, en las escuelas. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siempre tiene que estar presente en lo que nosotros trabajamos. El artículo 5 de la Ley General de Educación, no de la Constitución, y también el artículo 93. Sí, ese apartado jurídico, porque es jurídico, de alguna forma nos da una pauta para poder nosotros actuar en los conflictos que se vayan creando, porque al final salen conflictos entre docentes, entre directivos en caso de que lo haya, y entre directivo y docente, y siempre la figura del supervisor va a ser llamada o solicitada para componer, para arreglar o para llegar a un término de manera pacífica o una solución de manera pacífica y se pueda continuar trabajando de manera normal. Acuérdense que pues somos personas, somos seres humanos y en el ámbito de la docencia, en el ámbito de los maestros, siempre existen esos conflictos. Siempre van a existir y siempre vamos a tener que ser intermediarios para poder dar una solución con base a la normativa existente. ¿Verdad, profe? Claro que sí, maestro Yair, efectivamente. eh, Así es, tal y como usted lo acaba de comentar. Y bien, el último de los dominios es el de asumir la responsabilidad por capacitarnos, los supervisores, actualizarnos y superarnos profesionalmente para fortalecer nuestra práctica y contribuir a la mejora educativa. En ese sentido, pues como supervisores debemos estar atentos a dar acompañamiento a los docentes, a los directivos, y también a que estén bien las bases, promover las bases para que exista una formación, una capacitación continua y actualización. Tenemos que estar también atentos a ese tipo de situaciones y fomentar el intercambio de experiencias que son muy ricas eh, de aprendizaje, experiencias de enseñanza y de aprendizaje entre los compañeros docentes y entre los directivos para nutrir este proceso. Eso sería todo por parte del primer dominio, maestro Yair. Ok, profe, muchas gracias. Vamos con el segundo dominio de los 4 que mencionamos al inicio, o que mencionamos que hay. Eh, en este segundo dominio dice textualmente, una supervisora o un supervisor escolar que conoce las políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en los planteles a su cargo para orientar la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Bien, en este documento nos explica que nosotros debemos poseer un conocimiento acerca de la política educativa vigente. Para esto, pues hay diferentes medios. Ahorita tenemos en nuestro alcance la herramienta del Internet. El Internet viene todo. Ahí existe todo, pero no todo pues es 100% verídico, con información verídica.
Entonces, siempre debemos saber qué páginas, qué documentos, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación, que está en su página oficial, nosotros podemos leer y ahí viene toda la normativa competente a cada una de las funciones y no nada más de nuestro trabajo, sino de más. Entonces, que cada uno de los contenidos de los documentos que estemos leyendo, pues nosotros los apliquemos a la normatividad, que seamos, como dijo el profe Héctor, seamos justos con todos, lo más que se pueda. Recordemos que somos humanos, entonces también tenemos diferentes habilidades, actitudes, valores, y pues debemos tener esa justicia, debemos implementar esa justicia con todo el personal. También nos explica, antes de pasar a los criterios, que se asuman como pues alguien cercanos a la escuela, como lo mencionaba el profe Héctor, que siempre estemos pendientes de las preocupaciones que tienen las comunidades, que tienen las escuelas, que estemos dispuestos a escuchar lo que nos dicen tanto niños, niñas y adolescentes como padres de familia, que también forma parte de la comunidad educativa, docentes, como ya lo mencionamos, directivos, asesores técnicos e inclusive hasta compañeros supervisores también, y figuras más arriba o autoridades, también debemos escuchar a todos y a cada uno cuando se pueda, darles ese tiempo. Entonces, en este sentido, este dominio destaca de nuestras capacidades para que podamos ejercer o hacer uso de esa información de manera correcta, de manera bien. Tener esa herramienta para que también de alguna forma podamos impulsar al personal directivo, al personal docente, para que puedan tener esa ambición de mejoramiento en su profesionalización. Entonces, voy a pasar, después de esto, voy a pasar al primer criterio de este dominio, que ya estoy explicando. Textualmente dice: comprende el sentido e importancia de las políticas educativas relacionadas con la equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia para orientar procesos de mejora educativa. Este criterio tiene pues, 3 indicadores que ustedes podrán ver también en el documento. Y vamos con el primero, que conoce las normas, planes, programas, estrategias, lineamientos y criterios que regulan y orienten la educación en el país. Es lo que yo les estaba comentando. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de todos los posibles documentos, posibles programas, planes, normas y lineamientos que nos van a hacer función en nuestro trabajo. Nos van a servir, nos tienen que servir. Siempre van a estar presentes. Nosotros vamos a hablar en ámbitos normativos, basado en algún artículo, en una fracción de algún artículo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que tener siempre presente. Otro indicador también, que tenemos que identificar los aspectos centrales del currículum de educación básica vigente. Recordemos que en ocasiones esto se va actualizando. Tanto el plan y programa, recordemos que estaba el 2000, del 99, ya tiene mucho tiempo, y luego el 2001, el 2011, el 2009, entonces hay diferentes, de acuerdo a los sexenios, luego los van cambiando, entonces es importante que de acuerdo a las de terminologías, porque a veces cambian solamente palabras o ponen sinónimos, sigue siendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces hay que tener en cuenta eso e identificar cuando de eso se trata, que sea algo mismo con diferentes palabras. También que generemos estrategias para analizar con el personal de las escuelas las disposiciones de la política educativa. En ocasiones, los directivos, los docentes,
inclusive los padres de familia, a menos que sean asesores legales o abogados, conocen esta normativa, entonces pueden hablarnos sobre esto. Cuando los docentes pues, no se involucran aquí, porque no es algo que apliquen con los niños y niñas, entonces lo dejan pasar, acuden a nuestra figura, a nuestra función, para que puedan tener una orientación acerca de. Entonces hay que estar empapados de esa información y en caso de no, de saber dónde la podemos encontrar, porque podemos tener todo el conocimiento, solamente que de manera textual pues no nos vamos a grabar lo que dice cada artículo, pero podemos interpretar y saber dónde se puede encontrar. Vámonos con el segundo criterio, que es que conoce los principales rasgos de la cultura escolar y la diversidad social, cultural y lingüística presentes en los planteles para ofrecer un servicio de asesoría y acompañamiento cercano, oportuno y de excelencia. Fíjense, esa palabra de excelencia siempre ha estado en casi todos los documentos. Excelencia educativa, excelencia en la educación, siempre alcanzar la calidad educativa. Entonces, estos términos siempre están presentes y pues como tal debemos hacer desde nuestra función como supervisores, tratar de que sea excelente como se pueda, siempre y cuando teniendo en cuenta nuevamente la normativa vigente. Este criterio también se compone de unos indicadores que también los van a poder visualizar en los diferentes, en el documento que se les comparta, son 4. Vamos con el primero rápidamente, que identifique las condiciones, características sociales, culturales y lingüísticas, logros y necesidades de las escuelas que les permite realizar una gestión educativa pertinente y flexible. Que identifiquen, voy con el segundo, que identifique rasgos relevantes de las prácticas de la gestión y la enseñanza, en atención a todas las características pues, de esa comunidad. El tercero es que comprende las características, trayectorias y formas de colaboración de directores y maestros en las escuelas a partir de la revisión documental, el diálogo con ellos y las opiniones de los alumnos y sus familias. Y el último es que reconozcamos las tradiciones, las creencias, prácticas y rutinas pedagógicas y de gestión de las escuelas y su influencia en el trabajo educativo. Aquí hay algo muy importante que me gustaría mencionar. En ocasiones, muchas figuras de autoridad educativa, y sin tratar de ofender a ninguno, llegamos a un puesto y queremos cambiar toda la forma de trabajo. Algo que ya tienen a través de los años, quizás de décadas, no sé, o quizás tienen poco tiempo y les está dando frutos y resultados, esa forma de trabajar. Llega alguien nuevo, un director nuevo, inclusive un maestro nuevo para los niños y para el padre de familia, un directivo para los docentes y un supervisor para los directores. Obviamente, lógicamente, tiene una forma de trabajo distinta a la figura que ya salió o la que estaba. Y a veces eso ocasiona un conflicto, entonces es cuestión de adaptarse, es cuestión de avanzar de manera paulatina, tranquilamente. Por eso dice reconoce, comprende las características, identifica cuáles son esos rasgos de las prácticas de gestión y posteriormente, una vez que conozcamos, que ya identificamos, que ya comprendemos cuáles son las características y por último que ya reconocimos cómo es esa comunidad, entonces yo puedo hacer mi gestión, ¿sí? Tanto para la institución como para desde un permiso porque van a celebrar algo que es tradicional en un pueblo, en una comunidad, hasta la gestión para la mejora de una institución educativa para que los niños tengan un ambiente o un clima favorable en su aprendizaje. Pero no depende de la infraestructura, me estoy refiriendo, no depende 100% de eso. Bien lo sabemos, todos lo sabemos, pero sí ayuda un poco
a que el niño se sienta cómodo y a que el papá también se sienta cómodo de que su hijo o hija está en un lugar favorable para su aprendizaje y cómodo para ello. Voy con el último criterio de este dominio, que dice: orienta el trabajo de los planteles hacia la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Este únicamente tiene 3 indicadores. El primero dice que tiene altas expectativas sobre el trabajo que se realiza como espacios de aprendizaje y de excelencia educativa. El segundo, impulsa que el personal directivo y docente de las escuelas comparten una perspectiva sobre el trabajo educativo alentadora, positiva y posible también, que dé dirección y motive su labor hacia el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos. Aquí me detengo tantito para explicar que el supervisor siempre va a ser el que impulsa al directivo y el directivo a su vez el que impulsa a los docentes. De alguna manera nosotros llegamos a los docentes, los que estamos en nivel básico, que es preescolar, primaria, secundaria, que tienen casi el mismo organigrama. Entonces ahí sabemos cómo llegar a los docentes por medio de la figura de directivo. Y tenemos que saber cómo se desarrollan en cuanto al trabajo. Como decía el criterio anterior, conocer sus características para saber cómo vamos a trabajar de manera colaborativa. Entonces, el último dice: asegurar que el personal directivo y docente de las escuelas orienten su labor hacia la mejora educativa, hacia la mejora permanente de su organización y funcionamiento y de trabajo en el aula. Entonces, aquí sería como una cadena. Esta cadena inicia con nosotros. Nosotros tenemos que hacer un buen trabajo, estar empapados de todos los contenidos, de los planes y programas, saber dónde se encuentran también en el internet, dónde encontrarlos y tener quizás el libro físico, los libros físicos o impresos, tenerlos en las supervisiones, en las oficinas, en casa, en archivos PDF, etcétera, para poder compartir. Ya tener leídos todos esos documentos. Quizá tener subrayados apartados importantes, fracciones, artículos que serán de ayuda para la solución de algún conflicto que pueda presentarse entre docentes, entre directivos, entre padres de familia, porque hoy en día no falta el padre de familia que dice que va a demandar, porque el docente no hizo lo que dijo, o va a demandar al director porque hizo tal cosa, o no dio un permiso, etcétera, o no dejó pasar al niño porque llegó tarde media hora y no había justificación. Entonces, todas esas mediaciones son con base a un ámbito normativo, un ámbito legal, y todos tenemos que tener en cuenta para poder saber cómo vamos a actuar. Hoy en día sí es una desventaja para el docente que nos hayan de alguna forma quitado un poquito de autoridad como maestro. Todos lo saben, no es algo de esconder, todos lo sabemos. Lo dicen los medios, lo dicen padres de familia, lo dicen los maestros que tienen más de 30, 25, 30 años de servicio. Y es bueno siempre escuchar a esas personas que están con muchos años de servicio, con toda esa experiencia, para que vaya enriqueciendo lo que nosotros vamos haciendo. Y también nos van a decir: ¿sabes qué? Antes se hacía así, pero ahora hay que hacerlo así, porque el marco normativo es lo que nos deja. Es el panorama o es la burbuja que hasta donde no se puede explotar, ¿no? Hasta ahí podemos y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo también ahí los invito a que veamos todo lo correspondiente al marco normativo y lo pongamos en práctica, profe. Vamos con el siguiente dominio. Siguiente dominio. Sí, maestro Yair, nada más quisiera señalar acerca de todo lo importante que comentó usted
de Sí, estar siempre con el conocimiento fresco, ¿no? De los planes, de los programas, eso es muy importante para que los maestros también puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Y hablaba de los planes y programas que nos rigen como sistema educativo del país, y también hay otros que son de instancias internacionales, pero en las cuales nuestro país está inmerso, ¿no? Y que también debemos de así es. tener conocimiento. Y también comentó acerca de identificar, ¿no? La cultura de cada escuela. Cada escuela es diferente y los procesos, las relaciones interpersonales que se dan son muy particulares de esa institución. Y nosotros a lo mejor resolvemos o tratamos de solucionar algunos conflictos de una forma en una escuela, pero necesariamente tenemos que cambiar, ¿no? Cuando estamos interactuando con otras personas. Entonces eso Así es. requiere de como de mucha flexibilidad por parte de nuestra función supervisora. Y también me llama mucho la atención esta parte de tener altas expectativas. Es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando se aspira a la excelencia, pues tener altas expectativas sería un poco como el efecto Pigmalión, ¿no? De que si tú Ujú. esperas lo mejor, pues va a ocurrir, pero no de antemano ser pesimista, ¿no? Todo lo contrario. Así es, profe. Sí, siempre da un extra, un plus, un poquito más. Yo, con los docentes que trabajamos en la zona, con los directivos, inclusive compañeros también, siempre les comento, les comparto que cuando se den los contenidos que nosotros conocemos de las asignaturas de primaria, ¿sí? Siempre vayan un poquito más allá de los contenidos. Quizás enseñar un poquito más de hasta donde nos marca el programa. El programa tiene un límite. Dice, hasta aquí vas a enseñar porque lo siguiente es ya sea en el otro bloque, en el siguiente grado, etcétera, ¿no? Pero si nosotros enseñamos un poquito más, entonces, de alguna forma, llega a esa excelencia que estamos buscando, y cuando llegue con un docente nuevo, entonces se va a dar cuenta que dice, es que este niño, niña o adolescente viene bien avanzado, viene con unas altas expectativas y lo que quiere es aprender. Y a veces ahí es donde de manera tajante volvemos a cortar, porque el programa marca una línea. Siempre digo, no es que nos salgamos completamente del programa, no, lo seguimos. Porque para eso nos mandan los programas, para eso nos mandan los libros de texto. De hecho, anteriormente había un libro de texto de educación física, se llevaba, se quitó y lo quitaron. Entonces, se están metiendo otros, ahorita vienen con que es vida saludable y todo este rollo ahorita con lo de la pandemia, pues es distinto. Y las formas de pensar de las autoridades pues, educativas a nivel nacional también están haciendo modificaciones en los programas para que los niños aprendan lo nuevo, lo que prevalece, lo vigente. Entonces sí hay que siempre tener esas altas expectativas y dar un poquito más de extra de lo que siempre damos o lo que siempre trabajamos. Perfecto, sí, maestro Yair. Pues vamos a pasar al siguiente dominio. Es el Sí, tercer dominio, que dice textualmente, una supervisora, un supervisor escolar que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de los alumnos. Y en términos generales, este dominio habla acerca de las condiciones indispensables que debe mantener una escuela, pues para funcionar de manera óptima. Habla también de la transformación que se espera de la educación mexicana, de la mejora educativa que debe suceder en cuanto a esta nueva escuela mexicana que estamos construyendo día tras día y que esperamos que llegue a buen puerto, ¿no? Tenemos al menos como referentes de la nueva escuela mexicana dos, diría, pilares. Uno es la equidad y otro es la excelencia.
son como que nuestro horizonte. Y bueno, vamos a dar paso a los criterios. El primer criterio es asegura desde su ámbito de responsabilidad las condiciones académicas, administrativas y técnicas para el buen funcionamiento de la escuela. Es decir, realizar acciones para prestar un servicio de manera regular, ¿no? Evitar en la medida de lo posible las inasistencias de los docentes por alguna cuestión de salud, obviamente que no podemos hacer nada, ¿no? Los compañeros maestros pues tienen derecho a recibir atención médica, eso no hay ningún problema, pero bueno, de la medida de lo posible debemos de tratar de que se ofrezca un servicio de manera regular. Bien, que hay que dar seguimiento sistemático al trabajo educativo del personal directivo y docente. Lo hacemos pues, con nuestras visitas que realizamos de forma permanente durante el ciclo escolar en las escuelas y en la que nos damos cuenta de que los compañeros maestros pues estén realizando sus actividades de acuerdo, como mencionaba usted, a los programas que están vigentes. En ese sentido, nosotros pues tenemos que apegarnos siempre al último, ¿no? Al que actualmente está funcionando, nos han dado la indicación la Secretaría de Educación Pública. Bueno, apegados a él debemos estar, así deben ser nuestras clases. Fomentar la utilización honesta, responsable y adecuada de diferentes recursos de las escuelas, teniendo como criterio central el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes. ¿Ok? Otro criterio, no, otro indicador, perdón, es impulsar que el personal directivo y docente rinda cuentas acerca del funcionamiento y resultados educativos de las escuelas. Sabemos que este fenómeno de rendir cuentas, pues, sucede de forma habitual en nuestras clases o cuando se acerca, por ejemplo, un periodo, ¿no? de evaluación, constantemente los maestros están ofreciendo una rendición de lo que está sucediendo. Pero hay otros aspectos también que tienen que ver con los procesos educativos y en los que hay que estar siempre rindiendo cuentas los supervisores, también a nuestras autoridades, ¿no? Bueno, otro criterio es impulsar procesos de transformación y mejora de las escuelas. Y en este sentido, los supervisores esperan o deben de realizar un plan de trabajo de la supervisión que esté centrado en lograr la transformación de las prácticas pedagógicas y propiciar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, que esa es como se dice a veces nuestra estrella polar, ¿no? La que nos guía es tratar de que los alumnos aprendan al máximo, que logren el máximo de sus aprendizajes esperados. Orientar a los directivos en el diseño y desarrollo y evaluación del programa escolar de mejora continua, el programa escolar de mejora continua que anteriormente denominábamos ruta de mejora, ¿no? Que también comentó usted, que a veces eh, pasan, ¿no? Distintas administraciones y cambian un poco los términos, pero en esencia se mantienen, ¿no? Nuestras intenciones, en este caso, del programa escolar de mejora continua, que cada escuela, cada centro escolar debe de tener. Se espera también que los supervisores pues impulsen el diálogo e intercambio de experiencias pedagógicas y de gestión y trabajo colaborativo en las escuelas. Se extraen muchos aprendizajes y se enriquece mucho el trabajo profesional de cada uno de los docentes cuando nosotros como supervisores promovemos este ambiente en el que haya una cultura de compartir, ¿no? De compartir los saberes. Muchas veces un docente no sale, ¿no? Del aula, a veces ni siquiera nos gusta que nos vayan a ver nuestro trabajo y tampoco compartir las cosas que nos han dado resultado, pero es importante construir un clima así entre los diferentes compañeros maestros y en las diferentes escuelas para que vaya enriqueciéndose, ¿no? El trabajo de nuestra zona escolar. Otro indicador es acompañar al personal directivo y docente en el desarrollo de estrategias orientadas a resolver los principales problemas educativos que enfrentan.
Otro indicador es asegurar que en los consejos técnicos de zona y los consejos técnicos escolares sean espacios donde se compartan las buenas prácticas, un poco lo que ya acabo de mencionar. Y vamos a ir con el último criterio, que es impulsar el desarrollo profesional, individual y colectivo del personal directivo y docente de las escuelas, que trae como indicador coordinar la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en la inducción de los directivos, maestras y maestros, de nuevo ingreso, algunos, y también de la mejora constante de las prácticas docentes de quienes ya llevan más años de servicio. Promover que el personal directivo y docente ejerza su derecho a la actualización, capacitación y formación conforme a sus necesidades profesionales. Fortalecer el ejercicio profesional propio, así como del personal directivo y docente. Y por último, impulsar a través de distintas acciones el desarrollo profesional de directivos y colectivos docentes. En este sentido, pues, es una gran responsabilidad nuestra como supervisores el mantenernos permanentemente actualizados y debemos de tener ese compromiso de estarlo permanentemente. Bueno, ese sería el tercer dominio, maestro Yair. Gracias, profe Héctor. Ahí, nada más complementando, me gustó la parte que dice que antes era ruta de mejora y ahorita es el programa escolar de mejora continua, ¿no? Es lo que yo les comentaba en el dominio anterior, que se hace un cambio de palabras, pero como usted dice, en esencia sigue siendo lo mismo. Tiene metas, tiene objetivos que debemos cumplir. Normalmente en lo que es primaria básica, incluyendo lo que es preescolar y primaria, más enfocado, mencionan que vamos a tratar, otro punto que trató el Consejo Técnico, sí, en el Consejo Técnico, ¿qué vamos a hacer para solucionar el problema de rezago, de calidad educativa que hay en los grupos o en la institución? Porque se centra nada más en la institución. Entonces están reunidos el grupo colectivo de docentes, el directivo, el supervisor, si es que está presente, porque como todos saben, pues cada escuela hace su propio consejo técnico, entonces es imposible que el supervisor pues, pueda estar en el mismo tiempo en todas, ¿no? Entonces tienes que estar designado ya a una sola o ir repartiendo el tiempo. Esto para dar seguimiento, porque al final de cuentas nosotros damos un seguimiento a los maestros, ¿no? De cómo están trabajando, también ver en qué se les puede apoyar. Entonces el consejo técnico sí es importante y en las mismas guías lo dice no ver como una carga administrativa el consejo técnico. Sí, pide actividades, hace sugerencias, nos da lecturas, nos da links para que podamos leer más y aprender. Pero no necesariamente, pues es una carga administrativa, ¿no? Nosotros tenemos que adaptar esa parte para que el maestro no diga, no, viene el consejo, o hay que hacer el consejo porque el director nos está obligando, o hay que ir, ¿no? En el caso de cuando es de forma presencial, ahorita tenemos la ventaja o desventaja, que es de forma virtual, por medio de Zoom, Meet, etcétera, diferentes plataformas, y tenemos que compartir todo este aprendizaje por medio y pues no da, ¿sí? No da el tiempo, la misma plataforma a veces no nos lo permite, porque son muchos, todos quieren participar, algunos no quieren hablar para nada y no sabemos cómo trabajan, entonces es ahí cuando el primer directivo pues tiene que observar de alguna forma cómo trabaja el docente para apoyar, ¿sí? Siempre para apoyar en lo que se pueda. Entonces, me gustó esa parte que menciona, nosotros damos un acompañamiento, siempre va a haber docentes nuevos, eso va a existir toda la vida, durante todo el trayecto que tengamos activo, vamos a ver maestros nuevos llegar y profes con toda la antigüedad que deseen, porque hasta eso, ¿no? Después de los 30 años se pueden quedar, bueno, después de lo que marca la ley del ISSSTE,
Ellos se quedan el tiempo cuando cumplen edad y años de servicio, se quedan el tiempo que gusten o que necesiten, porque a veces es por necesidad. Y aprender de ellos lo más que se pueda. Y los maestros nuevos también traen mucha pasión, mucha actividad en ellos, mucha acción, y quieren llegar directamente a su función y empezar a trabajar como mejor que se pueda. Entonces siempre vamos a tratar de dar ese acompañamiento que poco a poco vaya eh, teniendo o desarrollando esas habilidades que como ustedes saben también, y yo creo que no está de más decirlo, a veces en las instituciones, en las escuelas o en las universidades, no nos enseñan muchas situaciones o cosas que se presentan en nuestro ámbito de trabajo. Entonces, no vamos a saber cómo mediar, pero hay alguien que ya pasó por ahí, hay alguien que ya solucionó algo parecido y por lo regular está de docente con varios años de servicio, de director, de supervisor o de asesor técnico pedagógico, inclusive de jefe de sector, gente que ya solucionó esos conflictos y a quien podemos acudir para que de nuevo en un ámbito normativo nos pueda decir qué vamos a hacer o cómo hacer. Siempre va a existir, van a existir conflictos en nuestro trabajo. Y, profe, bueno, pasando al último dominio, dice de manera textual que una supervisora o un supervisor escolar que se vincula con las autoridades educativas, diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora educativa o mejora de las escuelas. Aquí, en la mejora educativa, siempre es indispensable que nosotros tengamos esa comunicación tanto de trabajo como afectiva y efectiva también con los docentes, directores, todo el personal, y sobre todo con nuestra materia prima, ¿no? Que son los niños, las niñas y los adolescentes. Que sepamos qué es lo que necesitan de manera general, no podemos ver qué necesita cada uno y actuar conforme a eso para darle un seguimiento a la persona que los está atendiendo. Aquí este dominio implica que nosotros utilicemos unos mecanismos adecuados, lo dice ahí de manera textual, lo dice, que utilicemos mecanismos adecuados de información, diálogo y colaboración, perdón, con las autoridades educativas, con la intención de que se posibilite mejorar las condiciones de las escuelas para prestar un servicio educativo de excelencia. Hace rato mencionaba acerca de esto de que nosotros tenemos que gestionar con autoridades, llámese autoridades locales, ayuntamiento, autoridades municipales, estatales, instancias, que ayuden a que la escuela como tal, el edificio, se vaya mejorando y el niño pueda tener, o los niños puedan tener un mejor ambiente, ¿no? También saber a qué instancias acudir, hablando del acompañamiento. Digamos que a veces tenemos nosotros niños, niños y adolescentes que necesitan una educación más particular, más diferenciada. Entonces existen diferentes instancias, instituciones que nosotros debemos conocer para canalizar y ayudar a esos niños, ¿sí? Sobre todo los que tienen discapacidad y en ocasiones los meten en una institución pública con la que se trabaja y en muchas ocasiones el docente tiene que de alguna forma utilizar uno de sus dominios también, que es actualizarse continuamente para saber cómo va a trabajar. No en todos lados existen esas instituciones que nos pueden ayudar. Entonces, de alguna forma, el docente, como dicen por ahí, se avienta todo el paquete de trabajar así. También favorablemente tenemos que incidir en el logro de un mejor clima escolar que contribuya a reducir ese fracaso, el abandono,
además de aumentar la satisfacción profesional de maestras, maestros y directivos. Hoy en día, nosotros invitamos a los directivos, a los docentes, inclusive compañeros también, a que se metan a los cursos que oferta la Secretaría de Educación, que lean, que se preparen, que siempre estén actualizados conforme a las normativas, a los contenidos, a las nuevas formas de trabajar. Inclusive hay hasta talleres para los padres de familia, para invitarles también a que se vayan actualizando. Por eso dice ahí vincular. ¿Sí? Aquí en este dominio nosotros tenemos que vincular con las autoridades educativas. Voy con el primer criterio de 3 que tiene este dominio. Aquí el primer criterio tiene 5 indicadores. Y el primero dice que se vincule con las autoridades educativas y otras instancias para favorecer la prestación de un servicio educativo de excelencia en las escuelas. Y voy con los 5 indicadores que dice colaborar con las autoridades educativas e instancias que apoyan la tarea de las escuelas para favorecer procesos de mejora de estas y que se celebren los servicios educativos conforme a la normatividad vigente. Ahí hay una palabra clave, colaboración. No es ir, pedir que me den. No es ir, ya te metí una solicitud y ¿por qué no me resuelves? No, hay que colaborar. También los padres de familia trabajan para la mejora educativa. También los docentes, también los directivos, si trabajamos todos en conjunto, junto con las autoridades educativas o autoridades locales, entonces podemos llegar a una mayor servicio educativo de excelencia. Pero se tiene que trabajar en conjunto y no en todas las ocasiones se puede hacer, pero sí se puede intentar. Otro también es que gestionemos el apoyo de las autoridades educativas para la atención de las necesidades de las escuelas. Esto relacionadas con proporcionar una educación con equidad y excelencia para todos los alumnos. Lo que se puede apoyar para esos estudiantes que carecen de diferentes cosas que necesitan para el estudio. Entonces ahí es donde pedimos nosotros ese apoyo y llegan también, hay programas que mandan desde pequeños útiles, libros, cajas con lapiceros, lápices, etcétera, todo lo que necesitan para su estudio y obviamente, lógicamente, que lo usen bien, ¿no? Que le den el buen uso. Aquí una que mencionaba el profe también, Héctor, que dice, rinde cuentas a las autoridades educativas en relación con los procesos de la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el funcionamiento de cada una de las escuelas. Otro también que dice, solicita la intervención y el acompañamiento de otras autoridades o instancias para la atención de problemas, situaciones imprevistas o de emergencia en las escuelas, con base en la normativa, como siempre lo estamos mencionando aquí, y los protocolos de actuación vigentes. Aquí entran diferentes instituciones o instancias que nos ayudan a regular el ambiente en caso de algún, pues de algo que no esté previsto, ¿no? Y para eso existen los protocolos, que en ocasiones en el grupo es visto ahí, que he leído que mencionan el protocolo de tal, el protocolo que vamos a hacer aquí. Bueno, poco a poco hay que irse empapando de cada uno de los documentos, porque si lo haces todo al mismo tiempo, pues sí, quedarás un poco, quizás se puede quedar uno confuso, ¿no? Orienta a los directivos escolares en gestiones relacionadas con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones comunitarias y dependencias, dirigidas a atender necesidades de los alumnos relacionadas con su formación integral, considerando la normativa vigente. De nuevo dice normativa vigente. Sabemos que existen diferentes instituciones, no solamente las autoridades locales. En nuestro estado existe el denominado espacios educativos, en donde uno puede solicitar ese apoyo. En cada estado, desconozco cómo estén organizados porque pues, son varios estados, todos son de manera distinta, las instituciones quizás hacen la misma función, pero tienen diferente nombre. Entonces, tratándose de lo mismo, es ir, gestionar
como supervisor, como función de directivo, y tratar de obtener ese apoyo, teniendo en cuenta que son cientos o miles de instituciones que lo necesitan. Entonces hay que ser pacientes. Otro criterio, favorece desde el ámbito de su función la colaboración entre la escuela y la comunidad en beneficio del trabajo educativo y el logro de aprendizajes de todos los alumnos o los estudiantes. Este cuenta con 4 indicadores que de manera un poquito más rápida se los voy a comentar también. En sí es orientar a las escuelas, primero, orientar a las escuelas acerca de la importancia de lograr que las comunidades donde están insertas participen en la labor educativa, así como de los mecanismos que puedan favorecer. Asesora al personal directivo sobre las estrategias orientadas al buen uso y aprovechamiento de los recursos y servicios de la comunidad. ¿Sí? Impulsa el conocimiento y la incorporación de la cultura de los recursos y aportes de las comunidades en el trabajo de la escuela para favorecer la formación integral de los alumnos. Y el último, que fomenta que las escuelas participen conforme a su programa escolar de mejora continua en proyectos formativos y sociales de la comunidad, que contribuyen a preservar y promover sus rasgos culturales, lingüísticos y ambientales. Aquí, en esta, como mencionaba el profe Héctor hace un momento también, la cultura que tiene cada contexto, o cada municipio, cada comunidad, es distinta, es diferente. Entonces debemos adecuar de alguna forma nuestra manera de trabajar junto con los docentes, y aquí entra donde decir, llega un docente nuevo y quiere cambiar, y no. En unas comunidades, en un contexto, tiene distintas tradiciones, como que mencionábamos en el otro dominio, y tenemos que conocer cuáles son esas tradiciones para saber de qué manera vamos a trabajar pues con los niños o con los adolescentes, en el caso de la secundaria, que también existen. Hay comunidades que existen, por suerte, tienen preescolar, tienen primaria y tienen secundaria. Entonces ahí mismo los docentes interactúan entre sí, a veces hasta hacen el mismo consejo técnico ahí, para que puedan conocer cuáles son las necesidades del pueblo o de la comunidad, y a su vez de los niños, e iniciar desde el preescolar, conforme a la normatividad vigente. Los planes y programas de estudio pues, siempre están presentes. El último, perdón, no. Voy con él. A ver, aquí. Va el criterio 4.3, ¿verdad? Así es. Aquí el último criterio menciona, promueve que las escuelas fomenten la motivación, participación, colaboración y compromiso de las familias en la labor educativa. Este cuenta con tres indicadores. El primero es que apoya a las escuelas en el desarrollo de las estrategias dirigidas a lograr la participación y colaboración de todas las familias en la tarea educativa. Algo un poco complicado, pero pues no es imposible. Siempre se puede mantener ese apoyo de las familias, que es lo que más buscamos en este tiempo de pandemia, que las familias apoyen a los niños, ya que no están con nosotros, no están con los docentes. Entonces, siempre en los consejos técnicos mencionan, es que el padre de familia no le pone atención al niño. El padre de familia, bueno, hay que conocer cuáles son las necesidades, y ahí entra otro dominio también. Entonces, todo lo que les estamos mencionando, todos los dominios y cada uno de sus criterios junto con sus indicadores, todos son importantes. No hay ninguno que diga, no, no lo aplico. No, todos se han aplicado y en algún momento todos se van a aplicar. El otro indicador dice que establece una comunicación asertiva y motivante con las familias de los alumnos y la comunidad en general, basada en empatía, el diálogo, el respeto y el compromiso mutuo. Y por último, que se fomente que las escuelas conozcan las características, expectativas y necesidades de las familias y los alumnos, a fin de adecuar el trabajo educativo a sus circunstancias
concretas. Estos son los 4 dominios que el profe Héctor y un servidor les estamos compartiendo, cada uno con sus criterios y también con sus indicadores, así como lo fuimos mencionando poco a poco. Yo les voy a invitar aquí, profe, también que lean el documento, que no únicamente se queden con lo que nosotros les decimos, lean el documento, y no nada más este documento, sino también lean el marco normativo que engloba el documento, ¿no? En el cual está basado lo que están aquí escribiendo. Esto lo escribieron maestros, lo escribieron gente que fue quizá docente, directivo, supervisor, y pues hay personas que le dan ese toque técnico a las terminologías que vienen en el documento. Pero en sí, estos son los 4 dominios de la supervisión que queremos. ¿Profe? Sí, maestro Yair, antes de cerrar nuestra Sí, sí. participación, me gustaría rescatar 2 puntos de este último dominio que acaba de señalar. Uno es acerca de la familia como aliado educativo, ¿no? Que también lo comentó. Lo importante que es tener buenas relaciones con la familia. Siempre había sido importante y como usted dice ahora, sigue siéndolo, si no es que más, porque ellos nos están colaborando con nosotros, ¿no? Debe haber un compromiso mutuo para llevar a buen término la educación. Entonces, hemos tenido que en nuestras clases ahora a distancia incorporar este factor de estar con mucha comunicación con los padres de familia y bueno, ir mejorando, ¿no? Que nuestra comunicación sea asertiva, que sea con respeto, todo eso va a ser muy importante. Y también lo que comentaba acerca de la formación integral de los alumnos y dependiendo del contexto en el que se desarrollan, hay escuelas que están en las zonas rurales y que podemos incorporar esos conocimientos, esos saberes que tienen los niños y que a veces van a sembrar y los llevan ahí a la parcela, todo eso enriquece, ¿no? Su educación y también es importante. Y en las ciudades a lo mejor no se dan esos fenómenos así, pero bueno, se dan otros, ¿no? Incluso también en las prácticas de deportes, algunos aprendizajes que estén dentro de su cotidianidad de los alumnos y que les permitan tener una formación integral. Así es. Entonces, aquí nada más, yo les sigo pidiendo siempre que lean, es muy importante. Estos promociones o exámenes de promociones horizontales y en su momento quizá también salga vertical, no está de más decirlo. Siempre necesitan o ameritan leer documentos, normativas, quizás escuchar a los demás, ver videos, y los invitamos a que vean cada uno de los videos que el equipo de nuestra comunidad está trabajando para ustedes. Que vea si es docente, técnico docente, los podemos invitar a ver todos y cada uno de los videos informativos. Les van a ayudar, les van a ser de ayuda para el estudio, pero no únicamente con eso se van a quedar. Pueden hacer anotaciones, ¿sí? Pero hay que leer también el documento en sí. Entonces, los invito nuevamente, lean, sí, mucho. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar en los grupos que tenemos. Hay diferentes grupos ahí donde tienen contacto con nosotros. Y pues yo, de antemano, profe, le doy muchas gracias por, hicimos esta plática para ustedes que son supervisores. Yo sé que hay muchas cosas que quizás no mencionamos, es imposible mencionar absolutamente todo, pero en cuanto a los dominios de la supervisión que queremos, junto con sus criterios y a su vez con sus indicadores, pues sí los mencionamos. Yo me llamo Jair Iván Barrientos Pech, soy supervisor de primarias federalizadas. Entonces, profe, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Jair. Y me despido nada más comentando que en mi experiencia me ha funcionado para presentar estos exámenes de promoción. Uno, ver videos. Otro es leer, como bien mencionó usted. Y uno último es escribir. No sé por qué, pero siento que me funciona. Entonces, creo que
teniendo diferentes recursos, ¿no? Nos va a Así hacer es, que haya un enriquecimiento ahí de la comprensión de la información. así es. Si pueden armar con nosotros, tienen integrado un círculo de estudio, están viendo a nosotros cómo explicamos, pero si ustedes pueden armar un círculo de estudio con compañeros cercanos, siempre y cuando, pues, teniendo las medidas en caso de que sea de manera presencial, no física, medidas preventivas, conforme a lo que existe o está prevaleciendo hoy en día, entonces, expliquen cuáles son cada uno de los dominios que corresponden a su función, ya hablando de manera general, nosotros hablamos de la supervisión, y eso le va a dejar también un buen aprendizaje, además de leer, ver videos, escribir, explicar o enseñar. Lo que yo aprendí es uno de los mejores métodos para adquirir todo ese conocimiento que ya se tiene. Entonces es importante que lo hagan. Es otro tip también que les doy, igual que el profe Héctor. Es bueno que les demos esos tips y pues tómenlos en cuenta, ¿no? Tómenlos en cuenta y los tengan a la mano para al momento de que se emitan esas convocatorias y se tengan que estudiar y subir documentos, sepan qué deben hacer para poder alcanzar sus metas y objetivos. Bueno, pues eso sería todo, maestro Jair. Un abrazo. Ahí estamos. Saludos, saludos a todos y éxito. Saludos a todos.